No vamos a hablar de democracia política, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de aquella democracia que tiene que ver con postulados que nos abran en un camino donde el ser humano, el ser en mayúsculas y humano también mayúscula, pues tengan un feedback, ¿no? Que tengan una relación, que se vayan retroalimentando entre ellos y expandir un poquito más los pensamientos positivos y sobre todo esa forma de entender al otro, a tu prójimo, como nos gustaría que nos entendieran a nosotros, ¿no? Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, tú eres físico, eres maestro, eres divulgador de estos nuevos paradigmas, pero claro, hablamos de paradigmas y pensamos que estamos hablando como de ciencia ficción, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de modelo, un paradigma no deja de ser modelo de algo, ¿no? Sí, sí. Tú dices que en la democracia, en la política también, en la sociedad hay un analfabetismo tremendo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pero fíjate que la democracia que vivimos, para mí, la llamaría democracia de nivel cero, o sea, que no es democracia. Es un régimen de libertad de expresión, que ya es mucho, porque sin ese paso no puede haber la auténtica democracia, ¿no? La auténtica democracia no puede ser para la discordia, tiene que ser para la concordia, tiene que estar presente el corazón. La democracia, tal como la hemos definido, ha nacido como contraposición a la dictadura. Un poco como el ateísmo nace como contraposición a lo religioso, ¿no? Se siente ahogado por los dogmas religiosos y nace el ateísta, pero el partidario del ateísmo no tiene unos principios, es a contravalor de lo que él consideraba que le estaba atando, ¿no? Es lo que nos está pasando con la democracia actual, efectivamente, Carlos. O sea, no tenemos una democracia, sino una contradictadura. Claro, es una forma de verlo. Claro, por lo tanto no tiene principios. Te propongo un experimento, por ejemplo, para preguntar un programa como este, ¿no? Preguntar a las personas qué es para ella democracia y veréis la enorme confusión que hay. Sí. Es decir, no es hacer lo que uno quiere en cada momento, ¿verdad? No es ser libre en todo momento, porque tienes que estar dentro de una línea, ¿no?, de conducta, ¿no?, que sostenga también el pensamiento de los demás, entiendo. Claro, porque fíjate que éticas hay muchas. Hasta un talibán tiene su moral, claro, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces yo soy partidario de la sabiduría del corazón, ¿no? ¿Qué quieres decir con la sabiduría del corazón, Carlos? Pues entender que nosotros llevamos una sabiduría interior dentro. Es una cosa que tú tienes que sentir, ¿no? Y que los antiguos paradigmas ha apartado de la ciencia. Y yo, en mi visión, en la nueva ciencia, tiene que estar la presencia de la propia sabiduría. Es decir, que cuando tú te dicen algo de ciencia, tú sientes en tu interior una respuesta a esa ciencia también, y la puedes recrear. Entonces es una ciencia transobjetiva, que es objetiva y subjetiva a la vez. Entiendo. Sí. No obstante, no me quisiera perder porque creo que el discurso es muy bonito lo que estás diciendo. Vemos cómo está el mundo, vemos cómo están ciertos políticos, o casi todos los políticos, y pongo el casi en mayúscula, ¿no? Porque claro, evidentemente hay gente que se salva y hay gente muy buena. Pero claro, no quiero mezclar política con sociedad, con corazón, con sentimientos, con una democracia que, desde el punto de vista de referencia de política, ya sabemos lo que es. Otra cosa es cómo la apliquemos o utilicemos el término, ¿no? Cuando dices democracia del corazón, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que los políticos tienen que cambiar? Sí, hay una mala. La mala noticia es que los políticos actuales no han sido educados en esa democracia que yo llamo auténtica. Por lo tanto, no podemos esperar que la ejerzan, ¿no? La democracia para mí no es un valor político, es un valor educativo. Yo siempre me gustaría la esencia para definir las cosas, para aclararnos. Para mí la esencia de la democracia de la que soy partidario es la que enseña a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Si tú no sabes celebrar el encuentro contigo mismo, si no sabes buscar tu felicidad en tu interior, ¿cómo lo vas a celebrar con los demás, ¿no? Y celebrar con la vida significa hacer partícipe de esa celebración a la naturaleza, a otras cosas, no solamente a los seres humanos, ¿no? ¿Ves? Es una definición esencial que lo abarca todo y que pasa por el corazón, ¿no? Celebrar. Pero claro, ¿en qué te basas para decir, por ejemplo, que los políticos de hoy no están educados en esa democracia del corazón? ¿Qué es lo que les falta? ¿De qué adolece entonces, desde el punto de vista que todos conocemos político, esa democracia? Muy sencillo. Si la escuela no es democrática, ¿cómo lo van a ser los ciudadanos? ¿Qué quieres decir con una escuela que no es democrática? Pues que está hecha en autoridades, ¿no? Hay una autoridad no solamente del maestro, sino del conocimiento. Fíjate que esta definición de democracia no es lo contrario de la autoridad, no es lo contrario del dictador, tiene unos principios, ¿no? Sí. Pero, o sea, por ejemplo, cuando tú dices la libertad sin corazón y sin sabiduría acaba en libertinaje, por ejemplo, que es lo que decía, no consiste en hacer cada uno... No, te sientes a ti mismo desde el corazón y desde ahí sientes al otro.
no intentes sentir al otro sin sentirte tú, porque te vas a armar un lío tremendo. Pero tienes un referente, tienes que tener un referente en el colegio. Tienes a tu profesor que es tu líder en aquel momento, cuando estás en la escuela, y por encima del profesor está el director, y tienes a tus padres también, que son tus líderes y son tus directores, ¿no? En cierta manera. Claro, pero otra cosa es que actúen como autoridad negando esa democracia. O sea, no estoy diciendo que voy contra la autoridad, sino la autoridad que niega esa democracia, ¿no? Esa democracia que está por... Cuidado, que estoy diciendo que está por nacer, porque mi trabajo es... Yo consigo traer cosas nuevas, ¿no? Es una democracia que yo propongo, que yo veo que no puede existir una auténtica democracia sin principios. ¿Cómo puede decir un político que es más demócrata que el otro si no hay unos principios con los cuales evaluarlo? Es que es una sin razón, ¿no? ¿Y cómo se lleva esa democracia a la escuela, Carlos? ¿A qué te refieres? ¿Que los alumnos llegan a clase a la hora que quieren, estudian lo que quieren, no respetan al profesor? No. ¿Cómo va eso? ¿Hay un libertinaje ahí? Lo digo porque la gente lo confunde, libertad con libertinaje, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No, en absoluto. Fíjate que para que una democracia exista de verdad y no sea un régimen de libertad de expresión o parlamentario, que es diferente, ¿no? Tiene que haber sabiduría en el pueblo. Es decir, el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Pero si no hay sabiduría... Muy bien. O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esa democracia devaluada con respecto a esta que propongo, podríamos decir, se ve como esencial el votar, ¿no? En una auténtica democracia lo esencial no es votar, es el consenso. Es escuchar al otro. Y tú votas pues, cuando no logras el consenso, por ejemplo. Eso sería lo lógico. Entonces, cuando, por ejemplo, se consulta al pueblo, como en el Brexit, ¿no? Se le consulta algo muy complicado y el pueblo no es sabio, se puede meter en un lío tremendo. Sí, sí. Es decir, no puede haber auténtica democracia si no trabajamos la sabiduría del pueblo. Y eso se trabaja a través del autoconocimiento. Y es lo que yo llamo segunda alfabetización. Es necesario una segunda alfabetización para llevar el autoconocimiento a las escuelas y, si puede ser, a las familias. ¿Qué es lo que falta entonces en las escuelas? ¿Qué es lo que habría que enseñar o mostrar a nuestros alumnos para que el día de mañana sea o vivan en una sociedad más que democrática, en esa democracia del corazón? Claro, yo hablo desde mi trabajo, desde mi parte para ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Sí, muy bien. Que sería trabajar con los maestros para que eso se consiga en clase. Yo ya trabajé 24 años con los alumnos, ahora trabajo con los maestros. Porque claro, si no cambiamos la mentalidad del maestro, no se puede cambiar las escuelas, no es un problema de ley educativa. Es que cambie la conciencia del maestro y ese maestro pida una ley educativa en una cierta dirección. Ahora los maestros ni siquiera pueden pedir en la misma dirección la ley educativa, porque no existe ni un consenso entre ellos. ¿Qué asignatura sería la que faltaría ahí, Carlos? Bueno, la democracia tendría que ser algo transversal. Sabes que ahora la inteligencia emocional, por ejemplo, en Canarias se ha introducido como asignatura. Está bien como una aproximación, pero tiene que ser transversal. La inteligencia emocional tiene que estar en todas las clases. Digamos, son como pasos previos, podríamos decir. Por supuesto que sí. Una asignatura de autoconocimiento podría ser el camino, pero primero hay que formar a los profes. No tiene sentido hacer una asignatura de autoconocimiento. Fíjate la sinrazón que vivimos. En segundo de bachillerato se estudia el principio socrático, conoce a ti mismo. Se examina en selectividad de él. Dice, esto es importante. Y no se enseña a conocerse a sí mismo. Es la misma sinrazón que hablas de democracia, pero nadie sabe cuáles son los principios de la democracia. Pero, Carlos, el tema de la inteligencia... del corazón, o Goleman, por ejemplo, inteligencia emocional, ¿no? Es casi un término casi nuevo, aunque tenga mucha historia, ¿no? Antes los presocráticos, los filósofos de antes sí que lo estudiaban y lo enseñaban en las escuelas. De ahí lo de Delfos, ¿verdad? El oráculo de Delfos, ¿no? Pero si un maestro hoy no está dentro de esa línea espiritual, no está dentro de esa línea del corazón o de esa empatía con los alumnos, ¿cómo se le va a mostrar? Ya están los cartuchos quemados, ya está hecho el maestro. Claro, es que de maestros hay muchos niveles de conciencia, podríamos decir. Es lo mismo que el pueblo, ¿no? Es un conjunto de personas allí. Entonces hay maestros que surge de ellos, otros que se les empuja, pero esto es el punto donde estamos. Y a mí me interesa sobre todo apuntar al punto donde queremos ir, ¿no? Te voy a poner un ejemplo con un cuentecito, si me permites, ¿no? Ponme un ejemplo. Érase una vez 3 humanidades, representadas en 3 gusanos de seda que no conocían su destino. Muy bien. Uno se llamaba pesimista, el otro realista y el otro idealista. Entonces empezaron a encontrar que se hacía el proceso de encapsulamiento, del capullo, etc. Entonces cada uno respondía según su visión, ¿no? Pesimista dice, qué mal me encuentro, nunca me he encontrado peor. Dice, claro, en el bosque hay animales muertos, esto es el fin de mi vida. Bueno, que me quite lo bailado. Y entra el capullo con esta idea. Llegamos al realista
Sí. Y el realista dice, realmente me encuentro mal, pero vamos, nunca me he encontrado mal. Pero bueno, no hay que asustarse, ¿no? Sí. Hay animales enfermos en el bosque, oye, y se curan. Oye, pues esto es pasajero, es una enfermedad, vamos, seguro. Hay que ser optimista. Sí. Y llegamos a optimista, a idealista, perdón. Sí. Y entonces habla con el sentir del corazón. Dice, qué extraño me siento. No tiene miedo, dice, qué extraño, qué curioso lo que me pasa, ¿no? Sí. ¿No será esta una oportunidad para lograr mi sueño que está en su corazón, de poder ver el bosque desde arriba como los pájaros y poder volar? Entonces se abran las 3 mariposas, ¿no? Y tienes 3 hermosas mariposas, igual de bellas. Llegamos a pesimista, y pesimista, a pesar de su belleza, está muerto. Se ha cumplido sus creencias. Llegamos a realista, y realista, cuando se abre el capullo, mira hacia el suelo como gusano. Sí. Y entonces continúa rectando como un gusano a pesar de sus hermosas alas. Sí. Y llegamos a idealista, y claro, si mira a sus espaldas, lo primero que hace, ve las alas y empieza a llenar de luz y color todo el bosque. Sí. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Sí. Porque un error que cometen los padres, es acabar los cuentos con colorín colorado, este cuento se ha terminado. Como si no tuviese que añadir nada al niño. Sí. Eso es la educación en autoridades. ¿Y el niño qué añade ahí? Su ¿Se creatividad. lo has dado hecho? No, pero claro, cuando dices colorín colorado, este cuento ha comenzado, significa que él tiene la posibilidad de cambiar cosas, de recrearlo. Pero hay 3 paradigmas ahí. Hay 3 modelos de actuación. Sí, pero ¿sabes qué pasaría? Si yo pregunto, lo hago mucho en los cursos que explico Sí. este cuento, Sí. ¿y cuál prefieres ser? Todo el mundo se suele hacer idealista, ¿verdad? Claro, claro. Pero esa es la forma en dualidad a la que hemos educado. Y el nuevo paradigma trasciende esa idea. Necesitas los 3. O sea, necesitas pensar qué es lo peor que te puede ocurrir, qué es lo que te puede ocurrir y tener sueños por encima del terreno que pisas. ¿Y dónde está la parte, lo bueno que te podría llegar a ocurrir? Porque claro, el idealista no toca muchas veces con los pies en el suelo. Pero para eso tiene de compañeros al pesimista y el realista. Tienen que formar un equipo. Nuestra forma de pensar es exclusiva, que es la dualidad. Entonces, en esos nuevos paradigmas no se excluye nada. O sea, es como entrar en una tercera dimensión. Claro, es una nueva forma de pensar que no es excluyente. ¿Por qué crees que las personas nos peleamos? Porque nuestro pensamiento es excluyente. O sea, esos nuevos paradigmas resuelven nuestra forma de pensar de una manera diferente. O sea, ¿tú crees entonces que en base a esa formación que hoy se tendría que dar en las escuelas, en los institutos, en la propia universidad, llegamos tarde, por cierto, para enseñar a los políticos que hoy se pelean en el estrado, porque luego salen y se van a tomar unas copas, ¿no? Como si Claro. tal cosa, ¿no? Cambiaríamos un poquito el mundo, el paradigma político en el que vivimos, que todos son bofetadas y aquí no hay concordancia de nada, no hay acuerdos en nada. Totalmente de acuerdo, pero hace Sí. falta una segunda alfabetización. O sea, no me pidas una solución inmediata, porque claro, mi mirada es desde la educación. Claro, la educación es a largo plazo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante fijar el rumbo. Idealista es quien fija el rumbo, fíjate lo que te digo. Y realista y pesimista te dicen dónde está, el punto de partida. No le des el poder a pesimista, porque estás perdido. No le des el rumbo, vaya, a pesimista. Está claro. Claro, o sea, el rumbo lo tiene que dar idealista, pero escuchando de dónde partes, a pesimista y a realista. Y ahí es donde entra la democracia. Escuchar sin someterte a la autoridad. Que no te digan en el colegio, colorín colorado, este teorema, esta teoría de Darwin, por decir algo, ha terminado. No. ¿Qué opinas? ¿Qué cambiarías de ella? Aunque no tenga éxito tu cambio, como un mero juego, para que veas que lo que hemos llamado teorías son teorías, no son verdades. Eso es un principio democrático, no confundir el dogma con una teoría, con una creencia, ¿no? Carlos, cuando tú observas, por ejemplo, que un político descalifica a otro de una forma tremenda, bueno, vemos en televisión a veces programas que yo no sé qué enseñanza dan a la gente que ven la televisión por la tarde. A veces es mejor apagarlo porque nada más que hablamos de miserias muchas veces. Nos importan muchísimo más las miserias de alguien que no conocemos que las propias que tenemos en casa, ¿no? Entonces, cuando vemos, y además en horario de tarde, en horario de público abierto, con palabras que a veces son antisonantes, ¿no? Que no enseñan absolutamente nada, ¿no? Cuando tú ves que un político descalifica a otro de tal manera, ¿qué piensas entonces? ¿Que aquel político no hace democracia? ¿Que aquel político tendría que volverse de nuevo a la escuela? Que... Mira, una persona que dice que es más democrática que otra no es democrática. Es muy simple, porque la democracia auténtica, de la que te estoy hablando, no se pone uno por delante del otro, es la mirada del corazón, ¿no? Es decir, si tú ves que esa persona en democracia está menos avanzada que tú, no se lo vas a echar en cara por decir algo. O sea, es una contradicción, no está la mirada del corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría, si da tiempo,
mencionar algún principio. Un principio. Pero basado, fíjate, estos principios los estuve viendo en Semana Santa en una película que seguro que a ti te gusta. Dime. Las sandalias del pescador. Sí, claro, cómo no. Qué curioso que en un papa se encontrasen principios democráticos, Sí. Estando en una organización jerárquica, ¿no? Sí. Pero allí había unos principios muy interesantes que traía ese papa, ¿no? Los voy a decir muy rápido, así 4 o 5, pero muy rápido sin profundizar, ¿eh? Porque claro, solo uno... Que ya sabes cómo va la televisión. Por eso, ¿no? Venga, adelante. Es decir, el primero da mayor importancia a lo que siente en el corazón que los dogmas de la Iglesia, en un momento dado, ¿lo ves? Pues eso en democracia también. Tú tienes una ideología, tienes que ir por delante. No cree en la revolución para cambiar las cosas, sino en la evolución. Muy bien. Porque solo tienes derecho a cambiar aquello que amas. Muy importante esto. Entonces, él ama esa iglesia y la quiere cambiar. Punto muy importante, ¿no? Luego, otra cosa más. Rodearte de personas que piensen diametralmente opuesto a ti. Es un principio democrático esencial, ¿no? Ahora bien, esas personas tienes que confiar en ellas. Entonces, es más importante una persona que confíes en la humanidad de ella que comparta tus ideas. Porque si no, puede estar sometido al fuego amigo, que llaman ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Y de esto deriva también otro principio democrático de esta democracia esencial, que es ver todos los fotogramas de la película. Fíjate, los grandes conflictos se hacen porque cada uno, según sus dogmas, su ideología y sus creencias, se fija solamente en unos fotogramas y no ve los demás. Muy interesante. Por ejemplo, en el problema catalán, un bando ve unos fotogramas de lo que ocurre, otros ve otros fotogramas y los que dicen estar en medio, otros. Pero todos están, de alguna forma, ayudando sin querer a que el conflicto se mantenga. Carlos, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en esta noche en Tierra de Sueños, porque está claro que lo importante no es tener, sino es ser. Y antes que ser, hay que plantearse quiénes somos en esta vida. ¿Somos seres humanos o no? ¿O qué somos, ¿no? En realidad, ¿no? Tú bien decías al principio, ser humano está como separado, ¿no? No está separado, somos humanos, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos faltaría el planteamiento de decir, ¿verdaderamente nos comportamos como seres humanos, todo juntito, o somos seres que andamos por la tierra sin más, ¿no? Agradezco muchísimo de verdad este punto de vista, tus reflexiones que nos hacen grandes a todos por igual. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este programa tan democrático. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la oscuridad. Del libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman se han impreso más de 10 millones de ejemplares desde que se publicó en 1992. Y es que el amor y el corazón siempre van unidos. Por eso, El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, de la editorial CENI del Grupo Planeta, desea llegar hoy a todos aquellos que quieran entender mejor su corazón y sus relaciones sentimentales, descubriendo las claves esenciales de las relaciones afectivas. Con El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, sabremos cómo amamos, cómo nos aman,
cómo encontrar a nuestro verdadero amor, cómo conseguir la ansiada felicidad con nuestra pareja, o bien cómo renovar la relación que tenemos. ¿Te gustaría disfrutar de una lámpara maravillosa para ser feliz y conocer el lenguaje del corazón? ¿Te atreves a abrirla? Un libro práctico para vivir la plenitud del amor. El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, de la editorial Zenit, Grupo Planeta. Entre las denominaciones que se han dado al aspecto místico del Islam, el sufismo ocupa un lugar destacado entre todas ellas. En este sentido, el término sufismo se utiliza en Occidente para referirse a la espiritualidad islámica denominada tasawuf, que incluye diferentes movimientos ortodoxos y heterodoxos del Islam. Asimismo, el sufismo incide en la práctica y en la experiencia intuitiva para conseguir así un conocimiento directo de las realidades espirituales a través del descubrimiento y la inspiración. Precisamente, nuestros siguientes invitados van a participar en Barcelona el próximo 21 de abril en una conferencia que lleva por título La poesía en el sufismo, amor universal y belleza del Islam. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer la esencia del sufismo y su poesía, y para ello nos acompañan Jalil Bárcena, islamólogo, doctor en filología árabe y director del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona, y Jaume Flaquer, jesuita, teólogo, doctor en estudios islámicos y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. Pues con nuestros insignes doctores vamos a hablar de sufismo. ¿Es una realidad presente en Occidente también o solamente en Oriente? ¿Dónde nos lleva su práctica y su estudio? Vamos a conocerlo con nuestros invitados. Doctor Bárcena, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer, bienvenido, doctor. Igualmente. Doctor Flaquer, padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar de un tema que ustedes conocen perfectamente. Exactamente, el sufismo es una corriente religiosa, es una corriente espiritual, es una filosofía de vida. ¿Qué es el sufismo? Yo creo que es un poquito de todo esto. A veces decimos que es el corazón del Islam, al mismo tiempo podríamos decir también que es el Islam del corazón. Es por lo tanto una tradición espiritual que ha nacido en el ámbito, diríamos, de la tradición religiosa islámica, que comporta también seguramente un modo de vida, porque es un saber, pero al mismo tiempo es un sabor. Es decir, es un conocimiento, pero al mismo tiempo es una práctica, y es una práctica que incide, diríamos, en el estar en el mundo. Por lo tanto, creo que es todo esto el sufismo. Es una práctica, entonces, dentro del Islam también. Sí. ¿Es una corriente aparte? ¿Es una corriente que está dentro de la propia religión? Sí. No creo que sea una corriente aparte. Yo creo que no es un hecho marginal en la historia del Islam, sino que es un hecho nodal, podríamos decir, central. Sí. Su legado filosófico, su legado exegético de interpretación coránica, su legado artístico no es marginal, sino que, insisto, ha configurado buena parte de las diferentes culturas islámicas. Entonces, Flaquer, ¿sería como una especie de vertiente a más? ¿Es un añadido? ¿Qué es? ¿Es una línea de conducta, de estudio, de religión, de credo? Bueno, sería un poco todo eso. De hecho, cada tradición religiosa tiene maneras diferentes de vivirse. En cada tradición pues hay corrientes, y la corriente sufí es el Islam siendo influenciada por la tradición filosófica que que se ha llamado neoplatonismo, que ha influenciado también en la tradición cristiana, ha influenciado también en la tradición judía, dando lugar a la Cábala, y la influencia en la tradición islámica da lugar a lo que se llama sufismo. Porque la tradición islámica subraya la trascendencia de Dios con tal radicalidad, digamos, un Dios que es siempre trascendente, siempre mayor a lo que nosotros podemos pensar, que puede haber el peligro, depende de cómo se subraye este principio de fe, de no hay nada como Dios,
de alguna manera escaparse este Dios, como si fuese un globo que está siempre más arriba, y al final se te acaba escapando porque no saben dónde está. Y el sufismo es el intento de alguna manera de volver a bajar este globo a la tierra, es decir, de no solo encontrar a Dios en el cielo, digamos, o en lo trascendente, sino también ver a Dios en todas las cosas, en el mundo, verlo reflejado en todas las realidades terrestres, especialmente en las personas perfectas, en el ser humano perfecto, especialmente, pero también en las plantas, en los seres, en las montañas, en la naturaleza, ver el reflejo de Dios en todo ello. Quiero entender entonces que el sufismo sería como una puerta, una llave para conocer mejor el Islam, para conocer mejor el credo, la fe en sí, para no ser tan radicales. Bueno, ¿dónde nos lleva? Bueno, yo diría, en fin, en el sufismo no hay radicalismo, tampoco hay radicalismo en la gran parte del Islam que no es sufí, y por tanto no es necesario ser sufí para no ser radical, eso hay que subrayarlo. También no es necesario ser sufí para ser un hombre espiritual dentro del Islam, eso por supuesto, pero el sufismo lo que hace es cultivar un tipo de mirada hacia la realidad, que hace que toda la realidad terrestre habla de Dios a modo de espejos. Doctor Bárcena, ¿necesita el Islam al sufismo para entenderlo, para su práctica, para, como bien decía el doctor Flaquer, para bajar un poquito a esos, entre comillas, radicales que puedan estar ahí? Sí, si decimos que el sufismo es el corazón del Islam, y es una forma de definirlo, ningún cuerpo puede vivir sin su corazón. Por tanto, yo creo que el sufismo, y más hoy, puede ser efectivamente un gran antídoto contra ciertas formas de interpretación literalista, de interpretación seca, diríamos, de la religión. Yo creo que en el intento histórico del sufismo hay un gran intento por conciliar contrarios. Esta parte de trascendencia que aludía ahora el doctor Flaquer es cierto, y yo creo que el sufismo ha compensado subrayando o tratando de buscar una armonía entre esta trascendencia divina y esta al mismo tiempo inmanencia divina, que la hallamos también en el texto coránico. Y subrayar también quizás la importancia que para el sufismo posee la idea de signo y de símbolo. Es decir, toda la realidad que se nos muestra es para un sufí signo divino, signo de Dios, sea en la naturaleza, sea en la propia naturaleza humana. Es decir, no ver únicamente a Dios, sino ver a Dios en todo. Esa sería, diríamos, un poco la mirada sufí a la que saludía antes. Bueno, yo como teólogo, el equivalente cristiano, precisamente a ese subrayado sufí, sería precisamente el subrayado del espíritu. Del espíritu, la tradición cristiana, porque la tradición cristiana se habla de Dios Padre, de alguna manera quedaría pues ahí arriba, de Dios Hijo, sería toda la dimensión encarnatoria de Dios, y de un Dios presente entre nosotros, bueno, en un periodo concreto de la historia, y el espíritu sería esa otra presencia de Dios, mucho menos tangible, pero que no deja de ser real, que es ese aire que nos rodea a todos, nos rodea y además nos envuelve y nos inunda a todos, porque el espíritu, como el aire, está alrededor nuestro, pero también lo necesitamos para vivir y también está dentro de nosotros. Desde ese punto de vista contemplativo, casi padre, en esa triada, por esa analogía con la religión católica, una persona que siga o profese esta religión, la islamista, ¿no? Tendría que conocer perfectamente el sufismo, lo tendría que, o sea, como una regla de tres, ¿no? En su vida. Bueno, al menos lo que es necesario para toda religión es que sea capaz de dar espíritu y dar vida a las cosas, como también a la letra. Se ha dicho que la letra sin espíritu mata. Y la letra religiosa, si no tiene un espíritu, si no es leída desde el espíritu y desde el amor, aquella letra
puede acabar matando, porque muy a menudo acaba siendo mal interpretada. Y por eso es necesario el espíritu de la tradición cristiana y también el sufismo en la tradición islámica le da sabor. Hablaremos de esa poesía sufí porque creo que es importante. Es una mística que también la tenemos los católicos aquí en España, desde de San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿verdad? O Teresa de Ávila, ¿verdad? Hablaremos de Rumi también, que creo que es un pensador importante, un filósofo importante de la filosofía de Rumi. Pero no me quiero ir de lo que decía el doctor Flaqué. Claro, el Islam lo tenemos desde el siglo VII aquí en España, ¿no? Lo conocemos desde el siglo VII, con muchas interpretaciones por otro lado, ¿no? Hay como diferentes fases, gente como más aguerrida dentro de lo que es el concepto islámico puro, otros que son un poco más, que piensan que se debería de modernizar, otros que no. Posiblemente, si se acercaran ambas partes o postulados al sufismo, dejarían las luchas entre sí, entre los más radicales y los menos radicales. En primer lugar, sí, y se ha subrayado anteriormente, hemos de decir efectivamente que toda tradición religiosa es plural por naturaleza. El Islam también es una tradición terriblemente plural. A pesar de que a veces tengamos, a partir de los medios de comunicación, una idea, diríamos, un poco demasiado monolítica, existe no tan solo pluralidad de interpretaciones de la propia tradición, sino pluralidad también cultural dentro de las propias culturas islámicas. Hayamos asiáticos, hayamos africanos, hayamos europeos, etcétera, etcétera. Y todo eso conforma, diríamos, un mosaico, diríamos, pues muy fértil y rico. Sí, efectivamente, yo creo que hay que insistir en la idea de que una letra sin espíritu, igual que un cuerpo sin corazón, acaba por secarse, y una tradición religiosa, y eso lo estamos viendo, lo hemos visto en el siglo XX y lo hemos visto en el siglo XXI. ¿Qué puede ofrecer aún hoy una tradición religiosa? Si una tradición religiosa no posee espíritu, es muy poco lo que puede ofrecer. Porque algunos partimos de la idea de que no solo de pan vive el hombre, vivimos también de espíritu. El ser humano tiene sed de belleza, de conocimiento y de espíritu. Si una tradición religiosa no es capaz, diríamos, de ofrecer ese otro alimento, pues evidentemente tendrá y sufrirá una crisis muy grande. El sufismo, yo creo que por toda su larga tradición de escucha, de entendimiento con el otro, de aspecto dialogante también, hoy puede ser efectivamente un buen antídoto delante de aquellas minorías, subrayo, quizás muy belicosas, pero minorías que pretenden, diríamos, monopolizar algo que por naturaleza es incapaz de ser monopolizado, como es la idea de Dios, de absoluto, de verdad e incluso de belleza, ¿no? La belleza es bella en todas sus formas. De hecho, en los países más fundamentalistas islámicos, el sufismo está prohibido y está perseguido. ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, en Arabia Saudita el sufismo está radicalmente prohibido y perseguido. Y en cambio en aquellos países que intentan políticamente controlar la radicalización del Islam, hay una potenciación de ciertos grupos sufís. Por ejemplo, en Marruecos, específicamente desde el gobierno se intenta potenciar ciertos sufismos. ¿El creador del sufismo entonces quién fue? El creador del sufismo. Bueno, sería como el espíritu, digamos. O sea, es el aire divino, el que crea personas con ese aire bondadoso. O sea, no hay un creador. En fin, una persona concreta que sea el iniciador, más que gente que son receptáculos de ese espíritu divino. Pero, padre, yo no quisiera perderme en algo tan importante, ¿no? Porque si bien dice usted que en ciertas partes está prohibido, ¿no? Sí. Y si eso pertenece, esa particularidad tan importante, ese espíritu pertenece a la comunidad islamista, ¿no? A la propia religión, ¿cómo se puede desprender? ¿Cómo alguien puede, o un colectivo puede desprenderse de aquel espíritu, en esencia, que no es creado por nadie? Porque dices, bueno, si es creado por alguien, un creador, porque tuvo una idea y creó pues, una parte metafísica, pero si no es creado por nadie, ni por el propio Mohammed, la paz sea con él, ¿no?
¿cómo puede estar prohibido? Es como si alguien lo hubiera creado y por eso lo prohíben, porque no les gusta, porque está en contra de alguna línea o alguna actitud de alguna corriente religiosa o espiritual dentro del Islam, ¿no? ¿Cómo se comprende? Bueno, ¿Cómo se entiende? Creo que son concepciones muy cerradas, diríamos, de la propia vivencia religiosa que muchas veces se vive, digamos, de forma muy exterior. Esta es una de las ideas que en el Corán se subraya absolutamente. Hay una parte interna de la religión y una parte externa. Una religión, yo me atrevería a decir que el Islam sin el sufismo y otras corrientes espirituales no deja de ser un código civil y en el peor de los casos un código penal. Y seguramente algunas personas viven la religión, diríamos, pues desde este aspecto Pero una religión sin exterior. espíritu, doctor. Una religión sin espíritu. Antes hablaba de la triada del doctor Flaquero. Sí. ¿Cómo se entiende entonces? ¿Los que siguen esa religión islámica sin el sufismo entonces? Bueno, quizá más que religión hay que llamarle ideología, digamos, Sí. ¿no? O sea, es la transformación de la religión en forma de ideología. Le hemos politizado entonces la religión. Absolutamente. Y las ideologías, en fin, a menudo acaban matando las ideologías o nos separan a ti y a mí, digamos, ¿no? Y todo aquello que se transforma en ideología, entendido por ideología, pues en el sentido peyorativo del término, sea de matriz religiosa, de matriz política o de matriz cultural, acaba pues, siendo peligroso para el mismo ser humano, porque cuando se ha vivido pues, la política desde la ideología o como ideología económica, pues bueno, se ha matado. A lo largo del siglo XX, las grandes masacres que ha habido a lo largo del siglo XX no han sido masacres de matriz religiosa, sino matriz ideológica política o ideológica económica. Y también desde la ideología cultural o nacional también uno es capaz, digamos, sí, el drama no es que se mate en nombre de Dios, que también lo es, sino el drama es que el ser humano a lo largo de la historia ha matado en nombre de cualquier cosa. Se ha matado en nombre de la patria, se ha matado en nombre de la libertad, se ha matado en nombre del amor, esto que ahora decimos, la maté porque era mía, claro, y se ha matado en nombre de Dios. Exacto. Pero el drama, yo en ese sentido sí que discreparía un poco de cuando se acusa a las religiones de haber causado, diríamos, y es cierto que ha habido guerras de orden religioso, ¿no? Pero no es este el drama es que el ser humano a lo largo de la historia ha matado por cualquier cosa. Bueno, ahora, el hombre religioso debería vivirlo como un drama precisamente porque es desvirtuado el Dios en el cual cree. Y las religiones todas deberíamos siempre hacer una actitud de autocrítica cuando nuestra religión, digamos, es tomada en mano por cierto. En ese sentido, el hombre religioso, yo creo que el hombre sufí ha sido muy consciente de eso, tiene un plus de responsabilidad. Tiene un plus de Lo que está claro entonces es la interpretación que le damos a cada corriente, mística o no. Porque las guerras y las luchas entre las personas ha existido por la propia interpretación de los mismos. La interpretación del Corán, por ejemplo, de la propia, los textos sagrados, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pero personalidades violentas interpretan violentamente los textos y cualquier tipo de texto. Porque, en fin, más pacifismo que el Jesús que pone la otra mejilla, invita a poner la otra mejilla, que reza por los enemigos y que les perdona y que incluso propone morir por los enemigos y por los que están luchando contra él. Y si con estos textos hemos tenido la Inquisición y las Cruzadas, bueno, la posibilidad de malinterpretación de textos es infinita del ser humano. Hablemos de Rumi y de Ibn Arabi, por favor. ¿Quiénes fueron estos dos personajes? Pedro, si me permite un momento, porque creo que es importante, efectivamente, y nos abruma a veces todo el asunto de la violencia que vemos en nuestros días, por desgracia. Yo creo que se llega a la violencia y se llega al terrorismo no por exceso de religión, sino justamente por falta de religión.
por falta de tradición. Creo que eso se debiera de subrayar. Dicho eso, pues tenemos sí dos figuras, tenemos una pléyade importante de pensadores, de filósofos espirituales, de poetas dentro del sufismo. Quizás podríamos decir que dos cimas, dos cumbres son efectivamente Maulana Rumi, que podríamos decir que es el poeta sufí por antonomasia en lo que podríamos decir el sufismo oriental, el sufismo de Bosnia y Turquía hacia India, y la figura del andalusí, de la Murcia de entonces, Ibn Arabi, en la cual el doctor Flaquer es especialista. Estamos situados en el siglo XII y XIII, sí. Principalmente, sí. ¿Y quiénes fueron los dos personajes, tanto uno como el otro? Exactamente. ¿Qué relevancia ha tenido en el sufismo? Porque estábamos viendo ahora imágenes de derviches, que son los monjes que bailan, que danzan, ¿no? Que unen el cielo con la tierra. ¿No? ¿Quiénes fueron estos dos personajes exactamente y qué relación tienen con los derviches? Claro, quizá podríamos decir que Rumi es el poeta sufí por antonomasia, su obra magna principalmente poética, y Ibn Arabi, que es un poco anterior a Rumi, es el gran sistematizador filosófico y sistemático del pensamiento sufí. Si uno quiere entender el sufismo en su teología, hay que pasar necesariamente por Ibn Arabi, que nos introduce a la idea de... Un místico. Es un místico, sí, y nos introduce a la idea de que este Dios trascendente es como una luz, digamos, que se proyecta a través de los atributos divinos, de lo que es Dios mismo, se proyecta hacia la tierra y se proyecta hacia todos los seres de la tierra. De manera que cada ser de la tierra se convierte en un espejo de la divinidad, reflejando según las capacidades de cada ser. Y el ser humano que es perfecto, sea hombre o sea mujer, que tiene más desarrollado pues, su camino interior, es aquel que refleja con más cualidad y perfección a Dios mismo. O sea, un filósofo. Filósofo místico, digamos, místico, místico filósofo, el filósofo en el sentido, digamos, que un parangón, sistematiza el pensamiento. Con el pensamiento religioso católico, por ejemplo, con Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Seguramente, a ver, San Juan de la Cruz probablemente sería más cercano a un Rumi, ¿sí? Precisamente sí, por su poesía. En fin, que es pequeña comparado con toda su prosa, pero bueno, es un desarrollo filosófico. Yo me refería más desde el punto de vista metafísico. Desde el punto de vista metafísico, yo no creo, no sé si desde el cristianismo, bueno, podríamos hablar del maestro Eckhart, pero que no es tan conocido. Se ha hecho alguna comparación y algún estudio, el doctor lo conoce con la figura del maestro Eckhart, sí. Pero seguramente hay distancia, ¿no? De todas maneras, yo creo que también cada místico, por decirlo así, cumple una función. Ibn Arabi cumple una función muy concreta. Todo el lenguaje que utiliza Ibn Arabi es lenguaje coránico y él se autoimpone este trabajo de construir toda su obra desde el lenguaje coránico, ¿no? Cosa que no hallamos en Rumi, por ejemplo, ¿no? ¿Y Rumi exactamente entonces qué sería? ¿Un poeta? Rumi es un poeta pero con mayúsculas, no es un rimador. Y de la misma manera que Ibn Arabi no es solo un filósofo, es la filosofía entendida como amor al conocimiento, y es el conocimiento del amor también. Rumi, yo diría que es uno de los pocos, también, por qué no decirlo, filósofos espirituales de la humanidad que construye un sistema, podríamos decir, de pensamiento, pero que expresa en poesía.
que no lo sistematiza en una obra, diríamos, más de carácter más especulativo, sino que es a través de la poesía que diríamos que da a conocer, diríamos, su pensamiento. No me gustaría acabar el día de hoy con esta interesante tertulia hablando de la poesía del sufismo, ese amor universal y esa belleza del Islam, sin conocer a los derviches. Antes hemos visto alguna que otra imagen de unos danzarines, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los derviches y qué relación tienen con el sufismo? Sí, los derviches mevlevíes, los estamos viendo en este momento, diríamos son diríamos los seguidores de la escuela que inspira justamente Rumi. Diríamos, Rumi decía, hay muchas vías de acercamiento a ese Dios del que hemos hablado. Yo he elegido, dice él, el camino de la música, la danza y la poesía. Por lo tanto, esta danza que escenifican y que ejecutan los derviches giróvagos, de ahí su nombre, diríamos un poco, para mí es una especie de pequeño tratado de teología espiritual, de la teología espiritual ¿Tiene traducción de Rumi. derviche? ¿Tiene traducción? Bueno, dar en árabe significa girar, precisamente, por tanto es un... ¿Y son monjes? ¿Los derviches son monjes? Sí. No, yo no hablaría... Sabemos, hay una tradición en el Islam que dice que no existe monaquismo dentro del Islam. La figura del derviche es, diríamos, una persona iniciada en concreto en una tariqa, en una escuela sufí determinada, la escuela de Rumi, pero es una persona, diríamos, que tiene ese compromiso espiritual, pero que vive ese compromiso espiritual en el mundo y normalmente también en familia. Por tanto, no está, diríamos, no está... Es persona que está casada, que puede tener hijos. Sí. Bueno, el mismo Rumi es una persona, diríamos, con familia, que está dentro del sufismo, Por eso está dentro del sufismo, claro. Por eso, más que monaquismo, a veces se ha traducido pues este tipo de organizaciones, digamos, sufís como cofradías, precisamente. Como hermandades o hermandades, digamos. Cuénteme, por favor, doctor, ¿qué va a pasar el día 21 de abril? Porque para algunos llegaremos a tiempo, pero para otros no, sobre todo los que nos vean desde Estados Unidos o desde Argentina. Sí. ¿No? ¿Qué ocurrirá el día aquí en Barcelona? 21 de abril, sí, en la Casa Elizalde de Barcelona. Va a haber toda una jornada dedicada justamente a la poesía en el sufismo, como una forma de mostrar, diríamos, la belleza de la poesía sufí, su profundidad y al mismo tiempo un poco la belleza de la tradición islámica. Participaremos, será un placer, con el doctor Jaume Flaqué, hablando un poco de estas figuras que usted mencionaba ahora, la figura de Ibn Arabi, la figura de Rumi, un poco comparándolas, viendo su función, también aportando su poesía, porque también Ibn Arabi tiene una faceta de poeta. Y habrá también, para concluir, una sesión de madih, diríamos, de cantos sufíes. Será un poco, diríamos, esto el acto. ¿Solo en Barcelona, doctor? ¿Solo en Barcelona? De momento en Barcelona Solo será en Barcelona. este acto. El día 21 de abril a las 5 de la tarde están todos los amigos que nos estén viendo, por ejemplo, por la televisión en Barcelona, 25 Televisión. El próximo día 21 de abril a las 5 de la tarde en la Casa Elizalde de Barcelona. Poesía en el sufismo, amor universal y belleza del Islam. Yo no sé exactamente dónde está la Casa Elizalde en Barcelona. Está en la calle Valencia, no recuerdo en este momento el número, está, creo, entre Paseo de Gracia, cerca de Paseo de Gracia, está en el corazón de Buen espacio Barcelona. de localización. Casa Elizalde de Sí, Barcelona. En pantalla tienen. Sí, en Casa pantalla Elizalde. Muy bien, ahora. está apareciendo muy la bien. asociación Al-Jisr organiza un poco, diríamos, el acto y bueno, será esta presentación de estas dos figuras que yo creo que no son figuras únicamente para la tradición islámica, sino figuras para todo el mundo, ¿no? El sabio, cuando lo es de verdad, el santo, cuando lo es de verdad, lo es para todo el mundo. Me están diciendo que es calle Valencia 302, creo que es, ¿no? Calle Valencia 302. Están todos ustedes invitados, día 21 de abril a las 5 de la tarde, Casa Elizalde, la poesía en el sufismo, amor universal y belleza del Islam, con dos invitados de excepción, los que hemos tenido esta noche aquí en Tierra de Sueños. El doctor Jalil Bárcena, islamólogo, doctor en filología árabe y director del Instituto de Estudios Sufís de Barcelona, y el doctor Jaume Flaqué, jesuita, teólogo, doctor también en estudios islámicos y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. A los dos,
Doctor Bárcena, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Igualmente, que vaya muy bien este encuentro el día 21 y hasta cuando ustedes quieran de nuevo. Gracias. Muy bien. Doctor Flaquer, muchísimas gracias, padre. Encantado. Que vaya muy bien. Me encanta que la religión católica además se abra también a este mundo también islámico, a todas las corrientes universales que tenemos, ¿no? Claro, sí. Es como debe ser. El Papa Francisco subraya el salir a las fronteras y salir al mundo y encontrarse con otro tipo de mundo. Lo está haciendo bien, ¿no? El Papa Francisco, sí, estamos padre. encantados, sí. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos. Que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. Vivir en la frecuencia del amor, ¿qué significa? Vivir en la frecuencia del amor significa ser capaz de vivir desde el corazón, sin dejarse confundir por las apariencias ilusorias del mundo exterior. Es ahí donde uno se encuentra consigo mismo y puede emanar lo que es sin dejar de, digamos, de amar todo aquello que en un principio sería imposible de amar, ¿no? Todo lo que vemos afuera es lo que somos adentro. Y el amor es lo único que es capaz de unificar todo esto y sanarlo. Y hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños tan particular, donde hemos conocido la filosofía del sufismo y otras formas de entender una democracia, la del corazón, la espiritual, la que nos afecta a todos y la que interesa a este programa. Será dentro de 7 días y sobre todo recuerden que nos pueden seguir, nos pueden encontrar también en radio de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, ahora menos en la Comunidad Canaria, en Luces en la Oscuridad en Gestiona Radio. Que sean muy felices, que tengan una agradable semana y no se olviden de ser buenos. Buenas noches, adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.